Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes? En Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que como todos los lunes conversamos con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez acerca del estado de nuestro planeta. Comentaba ahorita antes de entrar al programa que dice Mafalda que lo bueno de empezar un año es que es como un blog lleno de hojas en blanco, lista para escribirse. El problema son tantos codos rozando el tintero. Así es. Ah. O tanto analfabeto. La necesidad de más tinta, porque hay mucho que escribir. Pero es que ojalá fuera para escribir nomás, así que el asunto son las chorreadas en el blog. Y la pulsión tuitera. Sí, Claro. sí. Bueno, ¿a dónde arrancamos? ¿Arrancamos en Europa? No, hombre, yo creo que deberíamos arrancar con con el famoso libro y sus implicaciones. Ya pasó de moda. Y lo digo porque ayer, sí, ciertamente, ya Bannon se retractó Ya lo Bannon que se dijo arrepintió. en el capítulo 21 sobre el hijo de Trump, ¿verdad? Y ya Trump dijo que yo soy un genio estable. Sí, pero después de todo, 5 periódicos norteamericanos y 4 cuatro programas, el Meet the Nation, Meet the Press, Face Nation, Georgia Tapaná Plus, Hard Talk de la BBC y otro, tuvieron su tema principal sobre eso. Y hice un pequeño resumen de todos esos programas, que si querés lo puedo leer por lo menos rápidamente las principales opiniones, porque y esto que está variado el tema, ¿verdad? Todo lo que opinaron. Voy a comenzar con alguien muy clásico dentro de los republicanos, que es el señor Karl Rove, ¿verdad? De los halcones, de Reagan y los de Bush, de los dos Bush, etcétera. Porque además yo creo que está acertado en lo que dice. Dice, lo peor de este libro no es el libro en sí mismo, pero cómo el presidente lo ha manejado. Sí. Julia Poe de la prensa asociada dice, cierto o no, afectará las elecciones del Partido Republicano de medio término, Que son este año. que son este año. Y agrega, el gran problema del presidente es que no rehúsa alusión personal o pleito que se le presente, lo que lo hace muy fácil de provocar. Corey Lewinski, que fue el primer gerente de la campaña de Trump, dice, jamás he llamado estúpido y políticamente ignorante a Donald Trump, jamás he conversado con el autor, ni he llamado mayordomo a Kushner, ¿verdad? Bueno. Daniela Pelka dice, el libro no nos dice mucho acerca de Trump, pero sí nos dice mucho acerca de Bannon. Chuck Todd, de Meet the Press, dicen, la manera en que el presidente reaccionó solo refuerza los argumentos del libro. No importa cuán poca verdad tiene, la respuesta de Trump hace que se magnifique. Pero Matthew Dodd, del New York Times, dice, el libro nos da una amplia imagen de cómo trabaja la Casa Blanca. Y el presidente lo hace mayor al manejarlo de una manera muy mala. Quizás una lección que hay que colegir de esto es que hay que saber elegir a tus compañeros, en especial si aspiras a la presidencia. Bucky Darrell dice, el libro no agrega nada que la gente no sepa del oportunismo de Trump para mantenerse en el poder. Y entonces, como conclusiones generales de todo esto, básicamente saqué unas cuantas, y es la primera que evidentemente este incidente debilita la imagen del presidente, pero debilita también la imagen de Estados Unidos, nutre a sus enemigos, inquieta a sus aliados, decepciona a sus seguidores, pone en peligro las elecciones de los republicanos de medio término, ralentiza el actuar del Congreso, desvía la atención de los problemas más serios, en este caso
Afganistán, Pakistán, China, etcétera, Irán, por supuesto, y para evitar tomar decisiones sobre actos importantes, puede hacerlo sobre los países pequeños, lo que hace que los pone, en este caso a Nicaragua, por el asunto del NICAC y demás, en una lista corta. ¿Ah? Y por último, otra de las cosas que no son del libro, pero que francamente ya es ya es como el colmo y que ayuda a que este señor efectivamente y por mérito propio tenga el honor de ser uno de la gente más repudiada del mundo, ¿verdad? Es cómo quiere transar el asunto del DACA. Acepta el DACA si le dan la muralla mexicana, ¿verdad? Sí. Por supuesto que López Obrador se beneficia mucho de ello a su vez, ¿verdad? Claro. Pero bueno, leía que ya oficialmente, decían algunos medios, oficialmente Trump y Bannon ahora son enemigos. Pues sí, con todo lo que dijo, no solamente anda buscando trabajo, sino que además está loco. Pero Bannon, de alguna manera, por lo menos se disculpó con Kushner y con Bell Jr., ¿verdad? Pero al final de cuentas, el golpe dado no tiene quito. Así es, sin duda alguna. Fuego y furia es fuego y furia al final. Claro. Sí, ya el efecto que se pretendía ya lo consiguió. Así es. Debe ser un bestseller a estas alturas, Fuego y Furia. Una fuerza toda. Y gracias a Trump, no gracias al libro en sí, porque han habido 3 libros. O sea, el mejor propagandista ha sido Trump, ¿me entendés? Entonces hay, en el otro lado del mundo, y a propósito de fake news y la ley que Macron anunció contra las fake news o las noticias falsas en el lado francés, y como presunto delfín del liderazgo europeo, una vez que la señora Merkel, que dicho sea de paso, ayer se sentó durante 10 horas con Schulz, con el dirigente del Partido Socialdemócrata alemán, y un equipo de 39 sondeadores. Por eso me hace gracia la manera, ¿no? Que parece que fue una reunión muy afable y en la que aparentemente hubo luz verde en la cuestión financiera. Pues. Faltan una serie de flecos. La Merkel dijo que era optimista, que creía que había muchas posibilidades de lograr un gobierno estable. Y Schulz también habló, sí. Schulz también dijo lo mismo, que empezaban a negociar sin líneas rojas, pero que sí deseaban muchas políticas rojas, pero esto es en alusión al color del Partido Socialdemócrata. Es decir, que consiguieran consensuar políticas propuestas por los socialdemócratas. Pero volviendo a lo que interesa, 2018 en el continente europeo es un gran desafío. Europa necesita, dicen los grandes columnistas. Pero espérame, antes que nos metamos a Europa, salgamos de esto de Bannon y Trump. Porque es que decía Cairo que, entre otras cosas, está a quitar la atención de las cosas que más importan en este momento en los Estados Unidos. Me imagino que el Russiagate es una de las cosas es que a propósito de eso, sí, precisamente, lo último es que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, la María Zaharova, le llamó mentiroso a Mike Pompeo, al director de la CIA. Porque Pompeo dijo que Rusia lleva décadas intentando ingerir e interferir en la política estadounidense, el viejo cuento. Entonces, la Zaharova respondió que si fuese así, que eso es mentira, porque si fuese así, en algún momento de todas esas décadas, los de inteligencia norteamericanos, los líderes políticos habrían dicho algo, y nunca dieron nada. Bastó que el sistema electoral norteamericano produjera, lo dice así, como presidente a Donald Trump para que empezaran con esta historia, ¿no? Sí, a propósito del Russiagate. Pero y también el amigo de Cairo, McMaster, McMaster, lo último que ha dicho a propósito de Rusia y sus afanes injerencistas es que ya Rusia tiene diseñado todo un plan para influenciar en las elecciones mexicanas de este año. También. Dice Pence, además, de que hay un miembro del MI6
británico, ¿verdad? Que está implicando a los rusos en el asunto del Brexit. No, Así sí, que bueno, ahora está en hace todo. rato. Pero la vez pasada ahí, ¿cómo es que se llama? En el Parlamento, en una comisión del Parlamento Hay una en- comisión. en Inglaterra, Sí. dijeron, no tenemos nada. No que lograron indique". encontrar Sí, no ningún logramos indicio. encontrar nada que indique la presencia de los rusos. Macron y la gente de Francia también dijo lo mismo. Aquí no pasó nada con Rusia. Hay cosas interesantes. Sí, Pero eso está, vos sabés que eso está como la canción del fraude. ¿Ah? Si yo no gano las Hubo elecciones, fraude. entonces hubo fraude. Pues sí. Sí, ni más ni menos. sí. 3/4 partes de lo mismo, Ajá. Sí, sí, para sí, los sí. efectos. Sí, claro. Y aquí ante la posibilidad inminente de que Andrés Manuel López Obrador obtenga la mayoría de votos, no necesariamente gane la presidencia en primera vuelta, No hay necesariamente- segunda vuelta, me digo. pero, no hay segunda vuelta, es cierto. Ok, que obtenga la mayoría de votos en México ya es para que un montón de gente esté temblando y diga injerencia de los rusos de entrada. Te digo ¿no? una cosa, Sí. este fin de semana especialmente me dediqué mucho a Excelsior Ujú. y a Milenio, y estuve un poco con la revista Nexo, etcétera, y la tendencia es clara. Jamás ha tenido Moreno ese peso que tiene ahora. Entre otras cosas, no solamente gracias a su labor, sino al desprestigio, por un lado, del PRI y a la falta de liderazgo del PAN. Fíjate que está en un punto este fin de semana la situación política mexicana, que el PRD, con doña Fidelina García, que fue su expresidente, no descarta unirse con López Obrador. Y fíjate en qué términos te lo digo, porque aquí los factores sí cambian el resultado. No es que López Obrador quiera regresar al PRD, es que el PRD quiere unirse a López Obrador. Sí. Porque además eso expresa una correlación de fuerza diferente, ¿verdad? Claro, claro, pero bueno, es tan la situación de México que ves, es decir, no sé si es un asunto ya de desesperación, alianza PAN-PRD, Ya ha habido en la PRI-PAN, ruptura. sí, y demás, pero para estas elecciones mismas. Y- En el mismo Excelsior estaba leyendo yo, no sé si el miércoles, jueves de la semana pasada, las revelaciones del gran brujo de México que dice que López Obrador no va a ganar las elecciones, pero sí su candidata para la Ciudad de México. Y entonces, como no va a ganar las elecciones... Chamán. Bueno, no, decía el gran brujo de México. Y entonces, que como no va a ganar las elecciones, se va a tomar la Ciudad de México y va a crear un caos. Bueno, lo muy preocupante es, entre otras cosas, que hay un ambiente prerevolucionario en México. Se remonta al año 1915, que como producto de la Primera Guerra Mundial, México se vio en su propio espejo haciendo la revolución, ¿no? Y esto lo escribía el fundador del PAN, aquel Manuel Gómez Morín, ¿no? Como el de los 7 sabios. Que en su libro, que se llama precisamente 1915, decía eso que acabamos de comentar. Entonces, en julio que se juega México, por eso para México este es un año cero. Estamos hablando de la elección de 128 senadores, 500 diputados y 2.818 Más de 3.000 personas que van a ser alcaldes, pues, autoridades locales, como se llamen, ¿no? Sí, porque el proceso... Entre las cuales hay 8 gobernadores y la pupila de AMLO para la Ciudad de México, si se cumplen los augurios del chamán amigo de Cairo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que fíjate que esto da la impresión de ser parte de una campaña política. Ya la ambientación está dada para infundir miedo a la gente si gana AMLO. Total, vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con AMLO, ¿verdad? Pero una cosa es esa y otra cosa es que te induzcan a que con AMLO casi es el apocalipsis, ¿verdad? Que tampoco es eso. Que tampoco es eso del todo. Fíjate que le dicen incluso López Obra Chávez. Sí, pero fíjate que, a ver, es decir, vamos a traspolarlo un poquito porque me parece que puede ser por ahí el asunto. Aquí antes de el 2007,
Ajá. O el 2006, perdón. El regreso. Venía el diablo, las expropiaciones, regresaba la guerra, la economía se iba a venir abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cosas para Nadie se infundir imaginó, miedo en el voto nadie se hacia el imaginó Frente Sandinista. la estabilidad económica de la que hoy por hoy se está disfrutando en Nicaragua. Pero volviendo a México, que es lo que estábamos comentando, fíjense, hay datos escalofriantes como los que le gustan a Cairo, pues, como pieza de información. Del 2000 al 2017, fíjense bien, la pobreza ha aumentado el doble. En el 2000 era el 24.1%. Hoy por hoy, en el 2017 cerró con el 43.6%. Y los que Eso ya es eran muy pobres son más parecido. pobres. Exactamente, es muy parecido a lo que ocurría en 1915, Claro. por eso hablábamos de una situación prerevolucionaria. Entonces, desde 1915 hasta ahora, 102 años han transcurrido y las cosas, de la dimensión de la tragedia, es prácticamente idéntica. Porque lejos de controlarse la violencia que se desató con la cacería de Calderón, ¿verdad? La violencia que hizo que en el Sí. 2000... que en el Ahora ya es un 2017 fenómeno viral. Pero que en el fíjate- 2017 aumentara con respecto al 2016, creo que fue en el 217% la tasa de homicidios en México. 23.700 contados hasta noviembre, ¿verdad? Pero si vos contás hasta diciembre, posiblemente llegue a los 24. Ahora, lo importante es lo que está diciendo Humberto, desde el presidente Calderón, que comenzó con esto hasta ahorita, en México, por homicidios, etcétera, relacionados con todas estas actividades del narco, etcétera, han perecido más de 250,000 personas. O sea, estás hablando casi de una Siria sin guerra. Sí, ¿Ah? sí. Lo que evidentemente te hace una situación sumamente precaria en términos de seguridad, en términos de expectativa, etcétera. Y por eso es que estas elecciones es un punto de inflexión en la política mexicana, unido al hecho de que el PRI, a pesar de que le costó mucho, que tuvo mucha resiliencia para volver al poder, etcétera, ¿verdad? Que dicho sea de paso, comenzó con los alcaldes, con los gobernadores, Sí. con los senadores, etcétera, ¿no? Ahorita tiene una posición altamente negativa, por eso es que su candidato incluso es alguien de afuera, que ha trabajado también con el PAN, lo cual es un mensaje también para el PAN. Que es al que todo el mundo señala como el posible ganador si logra derrotar a AMLO. Claro, Sí. así es. Pero fíjense qué curioso. Pero espérame, es un punto de inflexión. Si gana AMLO, si no gana AMLO, ¿qué sucede? Hagamos pausa, hablemos sobre esto al regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. ¿Qué sucedería en México? El punto de inflexión, aseguran ustedes, estas elecciones de julio en México. Pero eso es si gana AMLO. Bueno, pero es que yo quería compartir a propósito de esa pregunta tuya una curiosa perspectiva de Antonio Navalón, un comentarista español que dice textualmente: da la impresión de que la contienda electoral mexicana se librará entre un candidato pre-internet que se caracteriza por ganar siempre a la hora de empezar las carreras y perder siempre a la hora de llegar. Andrés Manuel López Obrador, Sí. AMLO. Un aspirante de la era Instagram, Facebook y Twitter que además es políglota y no tiene ningún vínculo con el pasado, Ricardo Anaya, pero que además es considerado como un traidor a su propio partido, Sí, ¿no? sí. Al PAN. Y en medio, un administrador dice que si bien está presente en Internet, es ajeno a lo que significa el uso político de la red, José Antonio Meade. Entonces, fíjense la curiosa perspectiva que aleja, que ofrece, ¿no? Sí. Pero atendiendo a tu pregunta, yo creo que eso va a depender de dos cosas. Uno, cómo se gane.
¿verdad? Ujú. Porque eso es vital. Acordate que la vez pasada perdió por 0.05, una cosa insignificante, que en términos técnicos es un empate. ¿Ah? Pero en México no hay segunda vuelta. Y lo segundo es, ¿quién va a tener la Cámara de Senadores? ¿Quién va A manejar el legislativo? ¿Ah? Si en uno de los escenarios López Obrador gana y además tiene el legislativo, es un escenario mucho más positivo a la plataforma Politicalismo López Obrador. Si no tiene el legislativo, puede tener una muralla de contención. Así que ahora a nivel federal y a nivel de los diferentes estados, ¿verdad? Sí. Bueno, además, fíjese bien, se considera que si los 15 millones de votos, que es lo que los sondeos le otorgan hoy por hoy a AMLO, a López Obrador, logra retenerlo y consigue que los millennials, estamos hablando del abanico, Todos los que no son los que van de internet. entre 18 y 23 años, pues, Sí. voten por él, entonces sí sería el jefe de la película, el comandante que va a dirigir la guerra, el fin de la guerra civil encubierta, que es lo que pareciera que hay en México, ¿no? Con la cantidad de violencia que florece cotidianamente en ese país. Está poniendo de jefe de seguridad o de ministro de seguridad a uno de Colosio, ¿no? Al que fue secretario de Colosio. Al que fue secretario de Colosio. Pero, Sí. lo que Entonces, pero por ahí viene la pregunta. ¿Y si le hacen uno de Colosio a López Obrador por tan peligroso que se vuelve un inminente triunfo de él? nada se descarta en estas latitudes, ¿verdad? Ahora, Además, la incidencia de la presidencia Trump con la amenaza del muro en la realidad mexicana es insoslayable. Fíjate que este Navalón que les decía, Antonio Navalón termina su artículo diciendo que lo más que pueden esperar los mexicanos es un tuit de Trump, es un tuit donde digan, ven, ¿cómo tenemos que hacer más alto el muro? Pase lo que pase, dice. bueno, sí, pues. Y encima de eso, acordate de que aquí hay un rol que se invisibiliza, que es el de los Estados Unidos. Después de Calderón, a lo largo de la frontera, surgieron casi 3.000 puestos de ventas de armas. Sube la droga a Estados Unidos, baja de Estados Unidos las armas y la plata. ¿Ah? De manera que ese sector invisibilizado tiene tanta o más responsabilidad que la parte mexicana. Pues. Ahora, ¿y eso, la influencia de eso en las elecciones? ¿De ese actor invisibilizado? Es total, Es decir, voto del miedo. A ver, si aquí se vota por el cambio, vamos a arrasar esta comunidad. Considerando que los Twitter de Trump ponen a cualquier país a un paso de la crisis. Sí, eso es de luego. Y lo que dijo Humberto, yo creo que en cualquiera de los casos las actitudes de Trump y las propuestas de Trump, etcétera, etcétera, refuerzan a López Obrador. Por aquello de lo contrario, ¿verdad? Sí, por eso. Es tan contradictoria la situación que además de la incidencia que tiene, que ya hemos mencionado, el hecho de que Trump sea el presidente de los Estados Unidos y lo que ha planteado con el muro y con el tratado de libre comercio, los referentes de la violencia ya no existen, ya se perdieron. Cualquier referente puede pasar cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces volvemos a lo de siempre, ¿no? Pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Como decía Don Porfirio. Don Porfirio. ¿Ah? Sí. Ahora, en medio de eso hay otro elemento adicional. Como en un momento determinado, en el Sinaloa específicamente, se había estancado el asunto, los ciudadanos se organizaron solos y organizaron sus milicias para protegerse. ¿Ah? Y eso se repitió
en otro estado de la... Pero creo que fue Sonora. ese lo vimos en Chiapas, allá cuando el ZLN tomó Chiapas, pues. Tomó San Francisco de las Casas. ¿San Francisco era? No, San José San de las Cristóbal. Casas. San Cristóbal de las sí. Casas. Bueno, sí, más bien lo viste en Oaxaca, porque hablar de lo que pasó en el 94 con Marcos, que todavía sigue ahí, Que todavía sigue ahí. y que todavía no ha hecho mucho, sí. ¿verdad? En la Candona. Es Y, otro, hombre, es otro, fumen pipa. sí, es otro tópico. Pero en Oaxaca sí, en Oaxaca con el asunto de los profesores, las huelgas en la calle, las manifestaciones, etcétera, y en Acapulco, Lo de Guerrero, claro. lo de Sí. Guerrero, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, ok, eso en México. ¿Y qué nos conviene a nosotros? ¿Qué es lo que va, o más bien, cómo nos va a afectar a nosotros una u otra cosa? Digo a nosotros, a Centroamérica. Específicamente a Guatemala, Porque, que es a la ver, vecina. porque PAN o PRI va a ser más de lo mismo, al final de cuentas. Es decir, si no es Morena y es PAN o PRI, va a ser más de lo mismo. Pero te cuento, aunque sea morena, no tiene por qué, con relación a Centroamérica, ser muy diferente, por lo menos al inicio, ¿verdad? Aquí desde esa perspectiva no esperes grandes cambios de México con Centroamérica. Más bien, yo creo que va a haber una acción de mayor acercamiento, lo cual es positivo. Con Moreno un cambio de política exterior mexicana a la antigua política exterior mexicana, supongo. Aferrado a la doctrina Estrada, ¿verdad? Eso mismo. Pero bueno, el caso es que, y a propósito de Centroamérica, la situación en Honduras sigue sin resolverse, a pesar de que ya hayan electo a Hernández, ¿verdad? Sí. Bueno, Lo que no estoy comprendiendo muy bien es el rol de Nasrallah, que llega a Estados Unidos y de alguna manera acepta la decisión de los Estados Unidos, y ayer amaneció en una huelga en contra de Hernández, ¿verdad? Nasrallah. Sí. No el movimiento liberal que está... Pero es que acordate que Nasrallah se fue a Estados Unidos a denunciar el fraude de que él asegura hubo en estas elecciones. ¿Va? ¿Y terminó cómo? Y Estados Unidos viene y dice, bueno, nosotros reconocemos estas elecciones, aunque no hayan sido transparentes, aunque estén llenas de dudas y demás, reconocemos al presidente Juan Orlando Hernández. Y él dice, yo ya no tengo nada que hacer. Así es, ¿y qué más va a hacer en Estados Unidos? Nasrallah, no digo, yo no tengo nada que hacer más en Estados Unidos, yo no tengo ya nada que jugar en este asunto político. Bueno, es pero diferente. así que está en huelga. Sí, y ahora regresa a la sigue huelga. jugando. Y parece que Juan Orlando Hernández, el host, ya se reunió con Sánchez Serén de El Salvador, se pusieron de acuerdo para seguir la cooperación entre ambos países hermanos. Lo leía hoy. Nicaragua hasta hoy no ha dicho nada, ¿no? No. No ha dicho ni sí ni no. Se mantiene... Ni lo contrario. Sí. De lo contrario, yo creo que es una actitud altamente prudente. Pues sí, yo creo que lo mínimo que se puede hacer es mantenerla. Guatemala tampoco, ni Costa Rica tampoco. ¿Eh? Sí. O sea, incluso Salvador oficialmente tampoco ha dicho mucho. Bueno, salvo esa reunión de la que se tenía noticia hoy. Pues. Pero bueno, y ahí Juan Orlando Hernández de todos modos es presidente todavía hasta el día de hoy por mandato constitucional, mientras no haya un presidente claramente... Sí vino a Nicaragua incluso antes de las elecciones. Sí, por eso, pues, es decir, en Al eso... otro mundo. Sí. De manera que en cualquiera de los casos con relación a México, ¿verdad? Definitivamente hay que darle muchísimo seguimiento. Porque bueno, 250,000 y 24,000 en muertos este año, que es el año más alto de las 2 décadas. Pero si ves Salvador, a propósito, subió su índice a más de 104 por 100,000. Guatemala por ahí. O sea, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice tienen aproximadamente más de 17,000 muertos este Pero año. Belice se mantiene quietecito y calmo y silencioso, supuestamente, ¿no? Ni tan quietecito, ni tan... No, señor. Con todas esas costas, quién sabe. Bueno, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve.
Seguimos en Adelante en Nicaragua, en Extra Plus. Vamos a Europa, pues. Europa, ya decíamos, 10 horas de reunión de la canciller Merkel. Esa es una parte, pero Europa se debate entre renovarse o implosionar, es decir, retroceder, ¿no? Tiene 4 grandes desafíos, por no decir 4 grandes prioridades. Es lo mismo. Europa tiene en el 2018 ni más ni menos que terminar de definir su propia identidad como Unión Europea, como proyecto político, por ejemplo, y definir el perímetro de la Unión Europea. Por lo menos Macron ya anunció que Turquía no va a entrar en ese perímetro. Ya eso sí, ese es un elemento a tener en cuenta, pero Europa tiene que conducir ni más ni menos la segunda fase de negociaciones del Brexit, para ver si va a ser duro, como lo plantea una parte de la dividida clase política conservadora británica que está en el gobierno, o blando, ¿no? En ese sentido, ¿no? La famosa eurozona tiene que reforzarse. Ahí hay una propuesta de crear un Fondo Monetario Europeo, un solo ministro de Finanzas, crear un parlamento de la eurozona, más allá del Parlamento Europeo, en fin, y no solamente atenerse a la receta que han diseñado Merkel y Macron, receta que, dicho sea de paso, está en suspenso mientras no veamos gobierno de coalición. Un gobierno instalado en Alemania. Instalado en Alemania, eso por un lado. Y la crisis migratoria es una espada de Damocles que divide profundamente a todos los países de la Unión Europea. Y no está resuelto. Y no es menos importante, porque lo mencionemos en último lugar, el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Porque el terrorismo, lejos de dejar de ser una amenaza, con el oficialmente desaparición pues, del ISIS, es todo lo contrario, porque quedan muchos agentes sueltos, por así decirlo, ¿no? Es que no es que desapareció, le quitaron el terreno donde estaba. Y entonces, pero la gente ahí la tiene. Sí. Y no perdamos de vista en materia de seguridad europea que ya no cuentan con las garantías que significaba Estados Unidos, porque la irrupción de Donald Trump en el escenario europeo, aquí ya lo hemos comentado, que hizo en la cumbre de la OTAN, en fin. Pero a propósito, en el día de tu cumpleaños se cumplió un aniversario más también del Charlie Hebdo. Del atentado. Del periódico humorístico, satírico francés, que fue con lo que arrancó el año hace 2 años, ¿no? Hace dos años, ¿no? Y a propósito de la segunda fase de negociación del Brexit, hoy doña Theresa May hizo los primeros cambios en su gabinete. Ya nombró como su mano derecha, es decir, como una especie de viceprimer ministro, a David Lidington, que fue ministro para Europa en la época en el gobierno de Cameron. Mantuvo, se esperaba cambio, no tocó a lo que se denominan los 4 pilares del gobierno. Economía, seguridad. Al clon británico de Trump, como le suelen decir a Boris Johnson, al ministro de Asuntos Exteriores. Mantuvo, que se supone que es de la línea dura, a la ministra del Interior y al de Finanzas, a Philip Hammond, que son la del Interior y el de Finanzas, son gente, se considera que son más partidarios de un Brexit blando. Como no perdamos de vista que este Lidington, al que ha nombrado como su mano derecha, siempre fue partidario de que Gran Bretaña no se fuese de la Unión Europea, no estaba pues a favor del Brexit. Sí. Todos estos cambios se producen con la renuncia previa, ha tenido una baja en su gobierno, doña Theresa May, del secretario de Estado para Irlanda del Norte, ni más ni menos, de James Brockenshire, que alegó motivos de salud, pero en los últimos 10 meses este Brockenshire, que ha dimitido, no pudo para nada mediar entre el Partido Democrático Unionista, el aliado que tiene... que es 22 años, ¿no? No pudo mediar entre el Partido Democrático Unionista y el Sinn Féin para que logren llegar a un pacto de gobierno en Irlanda del Norte.
Irlanda del Norte, que está sufriendo todos los efectos del Brexit. Pues. Así es. Sí. Y que una de las cuestiones más delicadas es, a propósito de la segunda fase de negociación del Brexit, es precisamente qué va a pasar con la frontera británica con Irlanda del Norte. Ujú. Sí. Sí. Y lo otro es en Europa el apoyo de la Unión Europea y especialmente de Francia en la Asamblea y Francia en el Consejo de Seguridad a las medidas norteamericanas contra Irán, que se opusieron radicalmente, ¿verdad? Y por supuesto, la situación de Irán mismo, que ya es una situación Bueno, muy delicada. Irán... Bastante convulsa en el mejor de los casos. Sí, el mejor de los casos. que Irán quería tocarlo yo después de la última pausa, Ojalá. ¿verdad? Para que no nos enredemos mucho, porque Irán está El otro desafío europeo que todavía estamos ahí es que hay elecciones europeas este año, Sí. en mayo. Tiene que renovarse el Parlamento Europeo. pero bueno, a ver, Y en es decir, marzo las elecciones italianas. es decir, se están planteando Así es. crear otro órgano Y lo de Barcelona. supranacional que, No, por encima del Parlamento no, Europeo. No, el planteamiento es un rediseño para el momento en que el tema del Brexit sea un hecho consumado desde todas sus perspectivas. Hasta donde ¿Qué quieren yo- evitarse? hasta- Otro hasta donde yo entiendo éxito. exactamente. Fortalecer la institucionalidad de la Unión Europea por eso han cerrado filas en torno a España, pues, a propósito del intento Pero es que secesionista catalán, ¿no? justamente es uno de los grandes amenazas exit que tiene Europa. Es decir, porque, no se vota un exit, un Cataluña exit o un cualquier región pero- exit, ¿no? Simple y sencillamente se declara independencia y es out por regla. Esa región. En el caso de Holanda, con Wyler, ¿verdad? Era un referéndum para tipo Brexit o la Nexit. Ujú. ¿Ah? O sea, no lo descartes tampoco. Por eso, pero no lo van a evitar, me parece a mí, con todo este movimiento. Pues, no sé, me da la impresión. Porque de entrada, ¿qué es lo que pretendía el euro? Porque es decir, la Unión Europea, la Comunidad Europea, que era originalmente de los 12, ¿ah? Cuando empiezan a hablar del euro, ¿ah? Y empiezan a hablar de un montón de políticas para unificar a la Europa, la idea es esa, pues fortalecer a la Europa como una zona única y demás. Por eso el Parlamento Europeo, el mismo euro como tal, crear igualdad entre todos, pero al final de cuentas Alemania es Alemania y Portugal es Portugal. Sí, ¿no? pero es que hay una visión muy idealista en lo que estás diciendo, porque gran parte de todo Sí, este no, pero es que asunto esa era la idea. de la OTAN fue el expansionismo hacia la parte de Europa, de Rusia, en un afán no necesariamente muy participativo, sino en una situación además altamente amenazante a la estabilidad y la seguridad de No, Rusia, por eso te que decía ya yo. se había negociado además que no iba a pasar, ¿verdad? Por eso te decía yo, de los 12 originales, que Portugal, España eran de los 12 originales, versus Alemania, siguen siendo cenicientas en la Unión Europea. Y todos los del este Portugal. también. Ahora, Pues no digamos los del este. No, pero los países del este son el grupo de Visegrado, que no quiere saber nada con el tema de las cuotas migratorias, dicho sea de paso. Además, Y los del norte también. los Y nórdicos lo también. está liderando, no perdamos de vista, señor Polonia. que no es precisamente progresista, Víctor Víctor. Orbán, ¿no? El húngaro. el húngaro. A quien están a punto de sacar No, de la... espérate, pero que además Seehofer, el socio bávaro de la Merkel, antes de que se reuniera ayer la Merkel con Schulz, habían invitado, la CSU bávara, invitaron a una celebración tradicional que tienen ellos de fin de año, A Víctor. en un monasterio invitaron a Orbán, lo cual es un claro desaire a la Merkel, Total. Sí, Y a la Unión Europea. por supuesto. sí, no, por eso te digo, de ese lado es peor todavía la cosa. De ese lado es peor todavía la cosa. Yo no sé qué tanto esas reformas o ese fortalecimiento sería para realmente incluirlos a esto o seguirlos. Bueno, hoy por hoy es historia del futuro. Primero habría que ver
realmente si hay una pauta estable en la segunda fase negociadora del Brexit. ¿Qué más va a pasar ahí? No lo sabemos. ¿Va a tener gobierno Alemania en abril, antes de abril, efectivamente? Ojalá que sí, pues. Pareciera, que sí, pareciera, ¿no? Sí. Pareciera. Por tener las cosas más claras, pues, en el panorama político europeo, Pero además hay otro asunto. Frente al problema del reconocimiento de Jerusalén, la Unión Europea lo rechaza, como lo rechaza casi todo el mundo. De los 194 países que hay en el mundo, 170, y esto menos Guatemala. Menos Guatemala, y lo rechazan, ¿verdad? Lo que de alguna manera también es un punto de confrontación con Estados Unidos. Dicho sea de paso, ¿verdad? Hay una revista que se llama el Washington, no es el Washington Post, 6, una de esas cosas, que dicho sea de paso, de las pocas revistas independientes que además ya está por quebrar. Dice que los famosos viajes del yerno de Kushner no fue para ver cómo van a comenzar de nuevo las sesiones de paz, etcétera. Fue precisamente para negociar y para estar de acuerdo en la decisión que se tomó sobre Jerusalén. En ese sentido, el Kushner yerno, ¿verdad? Es para efectos de los Netanyahu y de su extrema derecha, es una gran herramienta. Sí, sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Tocamos Irán. Irán está candente la cosa en Irán. Regresamos en breve. Estamos en Adelante Nicaragua. Una serie de manifestaciones que empezaron antes del fin de año en Teherán primero, luego por otras ciudades iraníes. El gobierno iraní dice que son manifestaciones que procuran desestabilizar al país y esto y responsabiliza directamente a los Estados Unidos. Estados Unidos casi dice, sí, nosotros la empujamos porque nosotros sí las apoyamos, nosotros estamos de acuerdo, que debe haber apertura democrática, que debe haber libertad de expresión y no sé qué y no sé cuánto, es decir, la historia de siempre de los Estados Unidos. Y el asunto es que la cosa está que arden en Irán. Agarrémosla por pedacitos, ¿verdad? Comenzó ¿La cosa o Irán? Agarremos... sí, porque lo que arde es la cosa, ¿no? Claro. Comenzó con un aumento de la gasolina, ¿verdad? Que eso tiene muchas aristas, ¿verdad? Que sí, las relaciones de Estados Unidos e Irán, en el primer aspecto que están incidiendo es en el energético. ¿Ya? Pero además hay otra. Si Venezuela y México e Irán, por ejemplo, hubiesen tenido los precios de su gasolina interna a los niveles internacionales, a estas alturas tendrían menos problemas económicos en términos de gobierno, ¿verdad? Como México. México, siendo país petrolero también, tu gasolina está a nivel de todos. ¿Ah? Pero bueno, eso, y lo digo porque hubo un intento anterior en Teherán de subir 7 centavos de dólar el galón, ¿verdad? Y se quemaron 12 gasolineras de un día a otro. Pero ahora es una convergencia de factores, el factor económico, el factor que se levantaron las sanciones, el factor que tuvieron acceso a 150 billones de dólares y que eso la población básicamente no está recibiendo o al momento no está recibiendo esos beneficios. Y es que se les olvida 3 cosas. Las sanciones no fueron jugando. Las sanciones no solamente empobrecieron a la población, sino que debilitaron sumamente el aparato de seguridad de Irán. Y se les olvida otra cosa. Estratégicamente hablando, ¿verdad? Si Irán no hubiera hecho nada, y si estuviera ahorita luchando en terreno iraní. Posiblemente. ¿Verdad? Sí,
todavía O sea, estuviera en Siria, estuviera en Irak y para más Irán. Para ¿no? efectos de es decir, hubiera Siria, extendido el califato. para efectos de Irán, quiero decir, era estratégicamente importante detener a ISIS. Ahora, ¿quién patrocinó ISIS? Arabia Saudita originalmente, ¿verdad? Y posiblemente incluso los Estados Unidos en parte. Así es que, a ver, en eso que acabas de decir, lo que está claro es que en su política en Irán, Estados Unidos se ha apoyado principalmente en Arabia Saudí. Sí. A propósito de lo que Y estabas viceversa. diciendo, pues, así es. Tienen intereses mutuos. Hay ¿verdad? una consultora internacional que se llama Eurasia Group, que prepara un informe todos los años para Davos. Sí, la sí, cumbre para de Davos. Ian Bremmer se llama el presidente. Que ya viene Davos ahorita. Y por eso, dice Ian Bremmer, y el informe último de Eurasia, que desde 1998, 2018, ¿ya? Tiene todas las acciones para que haya una crisis geopolítica global parecida a la gran recesión económica del 2008. Y el problema es que por un error de cálculo en el manejo de las crisis, sea en Siria, en Corea del Norte o en las relaciones con Rusia, se pueda detonar la situación, ¿me entiendes? Entonces, te dice que ese escenario donde la carrera tecnológica y el rol de los estados en la carrera tecnológica y económica agrava el riesgo de los ciberataques, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las grandes amenazas junto al problema de Corea del Norte, el de Siria que ya lo mencionamos, el reposicionamiento estratégico de Rusia, que lo comentábamos en programas anteriores, o nuevos ataques terroristas pueden provocar una sobrereacción en cualquier momento. Sobre todo ya sabemos de personajes. Sí, no, especial. Como Es quién, decir, pues. es que si lo comparas con 2008, el gran problema que se mira en este momento es la responsabilidad de una de las partes, Claro. que no es exactamente Dice, muy responsable. dice este hombre Bremer. O por lo menos no muy previsible, ¿no? Dice Bremer, no es que estemos al borde de una tercera guerra mundial, dice, pero no hay una ausencia de un garante de la seguridad global. Y han proliferado los actores regionales y privados con capacidad de desestabilización. De manera que el mundo es un lugar mucho más peligroso. Yo estoy más de acuerdo con el Papa Francisco, que dice que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó a pedacitos. Por eso es que dijo antes que por pedacitos, agarrémosla por pedacitos. Ahora entiendo la lógica del planteamiento. Ok, pero fíjate otra cosa, que un editorialista nuestro, ¿verdad? Habla de Irán como un solo poder monolítico. Y en el converso. El converso. Y no es así la cosa, ¿verdad? En Irán una cosa es el ayatollah, la gente de Homs, los religiosos, y otra es el movimiento de la Revolución Verde que hubo, Khatami en su momento, por ejemplo, y el presidente actual. Pero a propósito de Irán y de las manifestaciones que están habiendo, Bremer de la Eurasia Group dice que es cierto que hay mucha similitud en las protestas de los jóvenes iraníes con las de otros países, pero que él no cree que se llegue al nivel del 2009. De la Revolución Árabe. Sí, que Rouhani se verá obligado a hacer algunas reformas, pero más nada. Dice Bremer, desde esa perspectiva es optimista, ¿me entiendes? Porque, entre otras cosas, lo que hay que comprender es que el presidente no maneja el ejército revolucionario, el Quds, ni maneja el ejército de Irán en general, ni las fuerzas de seguridad, etcétera. Y termina el comentario este hombre a propósito de las relaciones de Estados Unidos e Irán y lo que decíamos de que se han apoyado recíprocamente Estados Unidos en Arabia Saudí y viceversa, que no la tiene toda consigo ni Estados Unidos ni Arabia Saudí, porque Riad está fracasando en todas sus operaciones exteriores, desde Yemen hasta el Líbano. Y si le preguntan, dice que qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años, dice que él apuesta porque la política saudí va a fracasar y le va a restar total protagonismo al famoso reino del desierto. Ahora pongámosle al revés, el régimen saudí, su involucramiento en Yemen, entre otras cosas, contra los Houthis,
precisamente respaldados por Irán, es una muestra de lo que dije de Irán en términos de la ISIS con relación a Arabia Saudita. Porque en caso de ganar esta guerra, los Houthis, Arabia Saudita se va a sentir en inminente peligro. Entonces no tenía otra más que, a su vez, intervenir en Yemen. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos las dos cosas? Estamos hablando de una confrontación de los dos países con más influencia religiosa. Con más influencia religiosa, con más riquezas además, auspiciados, en el caso de Arabia Saudita, también por Estados Unidos. Total, las balas que matan a la gente de Yemen, que además es dramático, son balas norteamericanas, las bombas son bombas norteamericanas, los aviones son norteamericanos, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí no es un enfrentamiento este-oeste. Es un enfrentamiento básicamente de principio religioso. Sí, pues, y este. Ah, sí. Pero es decir, y ni siquiera de dos religiones distintas, sino de dos líneas distintas de la misma religión. Pero fíjate que lo interesante es que de repente, ¿verdad? Como que de nuevo utilizo el término, se hace invisible toda una serie de situaciones. Por ejemplo, de que de los 19 que atacaron el 11 de septiembre, 19 eran de Arabia Saudita. Sí. ¿Ah? Sí. Y es que algún tipo de relación operativa tuvo que haber habido con la gente esta dentro de los Estados Unidos. Sí. ¿Ah? Sí, eso, y pareciese que está cada vez más documentado. Sí. Y el único avión que salió 24 horas después del 9/11 fue el que recogió la familia real de Arabia Saudita, incluyendo a parientes de los Laden. Sí. ¿Ah? De manera que con lo que voy es los wahhabistas, los salafistas, ¿verdad? Que son básicamente sunitas y son la parte extrema de esa concepción religiosa. Hombre, son de ese lado y han hecho y han puesto en peligro al resto de la región. Sí. Pero entonces ahora resulta que Irán es el único terrorista. Responsable. Sí. Bueno, pero es que vos sabes cómo son las cosas aquí. Es decir, depende de quién las diga, Aquí, ¿no? allá. Aquí Por y eso, allá. pues, depende de quién las diga. Gracias, Cairo, Humberto, por este programa este lunes. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.